Salmo 82 voy a leer en la versión de las Américas. Hay algunas palabras que cambian, son bien interesantes que usted las esté comparando también. Usted que tiene Reina Valera o tal vez otra versión, la esté comparando también con ello. Ok, Salmo 82 dice: Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Rescaten al débil y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben ni entienden. Caminan en tinieblas. Son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije: ustedes y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, tú posees todas las naciones. Rey de la gloria, amado Señor, hoy te honramos y te alabamos solo a ti. Tú eres nuestro Señor, no hay otro Dios fuera de ti. Y hoy te damos gracias por permitirnos, Dios del cielo, escudriñar tu palabra. Yo te quiero suplicar que tu Espíritu Santo, una vez más, como siempre, tome el control de mi vida, tome el control del salón, tome el control de toda persona que vea esta predicación por los medios de comunicación. Tómalo el control tú, Señor, y permite que tu palabra cambie nuestro ser, transforme, Señor, trastorne nuestro existir. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hoy vamos a estar hablando de Dios detrás de los dioses. Iba a colocarle el Dios detrás de los dioses, pero es que no es el Dios, es que es un Dios. No hay sino un Dios verdadero. Dios detrás de los dioses, ¿verdad? Detrás de todos los dioses. La connotación que hace el texto bíblico es bien interesante, porque cuando habla de dioses, según la Reina Valera, y aún según aquí también las Américas, está hablando de todos aquellos personajes que de una u otra forma fueron colocados para juzgar, para hacer justicia. En realidad, inclusive, cuando usted mira esa palabra dioses, es la palabra él, ¿verdad? Y se refiere a los hombres que fueron colocados como jueces. Algunas versiones inclusive hablan de que Dios está en medio de los jueces, de los que juzgan. Jesús utilizó este texto bíblico en el Evangelio de Juan exactamente para decirle: ustedes son llamados dioses. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas con los que él estaba discutiendo, ¿verdad?, eran los que Dios colocó allí como jueces, como encargados, supuestamente para impartir justicia, para defender al pueblo, para levantar a otros. Hoy en día vemos que hay una cantidad de jueces que son colocados por Dios. Y no estamos hablando exactamente de la justicia religiosa, estamos hablando de la justicia a todo nivel, estamos hablando de la justicia política. Son colocados por Dios, aunque usted no lo crea. Dios nos los mandó. Hay que orar por ellos, es el mandato bíblico. Hay que orar por todos aquellos que son colocados en autoridad. Y estoy hablando desde un policía o bachiller hasta el presidente de la República. Estoy hablando de toda clase de autoridad. Esas autoridades fueron colocadas por Dios, y en realidad lo que vemos hoy en día es que tienen mucho parecido con estas autoridades o con estos seres de los cuales está hablando la palabra. ¿Por qué? Porque hoy en día estos jueces o estos hombres que fueron colocados en autoridad emiten leyes. Emiten leyes que hoy en día uno dice: son injustas. Son injustas con algunos. Son injustas con unos pocos, con unos cuantos. Son injustas con el resto de la humanidad. En realidad oprimen muchas veces. Y ellos las colocan como si no tuviesen que darle cuenta tarde que temprano a Dios. Como si ellos nunca tuvieran que rendir cuentas delante de Dios. Eso de admitir o imponer una ley respecto al aborto y decir: vamos a matar niños.
Es como si uno pensara que es el que creó esa ley, el que se la inventó, como que nunca hubiese pensado en que tarde que temprano va a tener que rendir cuentas delante de Dios por todos los niños que maten, por haber emitido esa ley. Sí, las emiten de una forma como si no hubiera cuentas alguna. Y cuando uno mira este texto bíblico, uno se da cuenta que Asaf, ya vamos a ver quién es Asaf, esto es un salmo de Asaf, ¿verdad? Asaf escribe esto y definitivamente lo tuvo que haber, esa acusación que él está haciendo, lo tuvo que haber hecho en medio de mucha injusticia y mucha corrupción administrativa y judicial, para poder emitir estas palabras. ¿Hasta cuándo? Mire esto, ¿hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Le está hablando a los jueces y le está diciendo, no estamos pasando por la mejor época de nuestra vida, no estamos pasando a nivel gubernamental por la mejor época, y créame, nosotros tampoco. Hoy en día uno ve unas leyes que realmente son injustas, son dolorosas. Cuando hablamos de los incrementos, cuando hablamos de que ahora nos van a cobrar impuestos para poder subsidiar grupos armados, para que no nos maten, pues uno como colombiano está acostumbrado a que le cobren vacuna los grupos armados, por no el gobierno. Ahora le están cobrando a uno vacuna para que no lo maten, no quiere que lo maten, entonces pague impuesto. Y ya es legal, y ya usted lo va a tener que pagar para que ellos no tengan que matar, no tengan que robar, no tengan que secuestrar, pobrecitos. Entonces sí, eso, cuando uno mira eso, uno dice, wow, yo me uno a Asaf y digo, ¿hasta cuándo, Señor, estos hombres van a actuar? Si yo tuviera la oportunidad de sentarme al frente de uno de estos hombres que emiten esas leyes, de estos jueces que sacan esas leyes, que las aprueban allí en el Congreso, que les dicen sí, aprobamos, queremos todas estas leyes, yo lo primero que le diría es, ¿hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente? Venga, ustedes no se dan cuenta que van a tener que rendir cuentas delante de Dios. Sin embargo, yo sé que mis palabras van a ser palabras que se llevan el viento, ¿verdad? Porque poco va a ser esas palabras dentro de estas personas. Asaf lo hace en ese contexto. Y sí que más, cuando uno mira el futuro, y bueno, tampoco es que haya mucho de qué esperar, porque bíblicamente sabemos, esto tiende a empeorar. Esto no es problema de un gobierno, esto no es problema del gobierno de turno, esto fue problema del pasado, el antepasado, el trasantepasado y el que viene, el que seguirán toreando dificultades como esas. Entonces cuando uno mira bíblicamente hablando, la cosa está difícil y uno como que se desilusiona y dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que los malos sigan reinando? ¿Hasta cuándo vas a permitir que se sigan emitiendo leyes que van en contra de la misma vida, en contra de la misma familia, en contra de los mismos niños? ¿Cómo es posible que en una marcha saquen un letrero diciendo aprueben una ley para que puedan quitarle a los niños recién nacidos sus órganos genitales, cambiarles de sexo lo más pronto posible? ¿Cómo es posible que nosotros en nuestro país estemos permitiendo que ya la maldad llegue hasta ese punto? Aprueben una ley, que ya por favor la ley, para que le cambien de género a los niños apenas nazcan. O sea, yo quería una niña y la voy a tener sí o sí. Es el papá, lo que sea, la voy a tener sí o sí. No hay forma, yo lo cambio, ¿no? Yo me encargo de eso. Que me aprueben la ley y yo lo hago. Wow, Señor, ¿hasta cuándo van a juzgar ustedes injustamente y a favorecer a los impíos? ¿Cuándo van a defender a los débiles? ¿Verdad? Ahora, los jueces en esta época, los jueces en la época de David, Asaf fue uno de los dirigentes. Les voy a contar de una vez quién fue Asaf. Asaf era uno de los cantores colocados en el templo por David.
al lado de sus hermanos levitas. A ver, Leví tuvo 3 hijos, ¿verdad? Uno se llamaba Coré, el otro se llamaba Merarí y el otro Gersón, ¿verdad? Para la época de David había como cantores principales en el templo 3 cantores. Uno que venía de la descendencia de Coré, llamado Emán, el otro que descendía de la descendencia de Merarí, que era Etán, y el otro que venía de la descendencia de Gersón, que era Asaf. Todos 3 descendientes de Leví, pero de los 3 hijos de Leví, ¿verdad? Coré, Merarí, Gersón. Coré murió con todos los que se rebelaron contra Moisés, pero los hijos no. Algunos continuaron la descendencia y por eso Emán aparece dentro de esta situación. Para la época entonces de David, David tenía 3 coristas principales, 3 cantores principales dentro del templo que dirigían todo el coro, que dirigían toda la situación. Y eran Emán, Etán y Asaf. Interesantemente, el que estaba siempre en la mitad era Emán. A la derecha iba Asaf y a la izquierda iba Etán. El orden, créame que influía en lo que David quería hacer dentro del templo. Interesante. Ok, entonces Asaf era uno de esos sacerdotes principales. Yo quiero que usted se grabe un momentico de eso, porque es desde el punto de vista de un sacerdote que vamos a hablar hoy, de un cantor de alabanzas, de un exaltador. David para esta época le daba una altura a los cantores impresionante, a los de la alabanza. Él sabía que el poder, David sabía que el poder estaba en la alabanza. Estaban estos que adoraban, que cantaban, que exaltaban. Sabemos por la historia que cuando Absalón vino a usurpar el trono, David no quiso salir con los guerreros, David salió con los cantores. Quiso salir con los cantores. Y eso nos da una imagen de lo que para David importaban los cantores. Y cuando estuvo en el monte, que lo estaban persiguiendo 300 hombres, esos cantores fueron los que lo defendieron, cantando y alabando al Señor. David sabía que había poder en medio del cántico, y estos hombres también. Entonces, los jueces habían sido colocados con propósitos de que defendieran al pueblo, al mismo pueblo. Y quiero ir un momento a Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 4 en adelante, del versículo 4 al versículo 7, Segunda de Crónicas, para hablar del rey Josafat. Mira el rey Josafat, que fue uno de los que colocó líderes, que colocó jueces, que colocó gobernantes, ¿verdad? Dentro del pueblo. ¿Para qué los colocaba? Mire la forma. Y habitó Josafat en Jerusalén y volvió a salir por entre el pueblo desde Berseba hasta la región montañosa de Efraín, y los hizo volver al Señor, Dios de sus padres. ¿Cuál era la intención de Josafat? Que todo el pueblo volviera al Señor, el Dios de sus padres, ¿verdad? El versículo 5 dice: puso jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad. Y dijo a los jueces: miren lo que hacen, pues no juzgan en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor, nuestro Dios. No hay justicia ni acepción de personas ni soborno delante de él. También en Jerusalén Josafat puso a algunos de los levitas. Mire lo que él está diciendo. Mire, ustedes van a juzgar en el nombre del Señor. Ustedes, cuando Josafat coloca a esos jueces, que es el mismo término que utiliza en el Salmo, dioses. Cuando Josafat coloca a esos personajes, ¿qué sucede allí? Era importante que tuviesen en cuenta que Jehová estaría, en primer lugar, eran jueces que tenían que tener, era importante que tuviesen en cuenta que Jehová iba a juzgar por ellos, estaba con ellos cuando ellos juzgaran, que cuando ellos iban a emitir un juicio, Jehová iba a estar ahí. Era importante que ellos tuvieran en cuenta eso, que ellos lo recordaran. Ok, cuando ellos juzgaran, también debían tener temor de Jehová y por ende
no hacer acepción de personas, porque Jehová su Dios no aceptaba la acepción de personas. Ese era el tipo de gobierno, ese era el tipo de gobierno que Dios estaba instalando para su pueblo. Y es por eso, amada iglesia, que hoy en día cuando uno mira esas características, por eso es que la parte religiosa, la parte espiritual, muchas veces ni siquiera prefiere participar de la parte política, porque pocas veces vamos a encontrar en la parte política personas con estas dos características que estamos viendo. Personas que tengan en cuenta que cuando van a emitir una ley, es Jehová el que está emitiendo la ley por ellos. Y tendrían que emitir una ley para defender al débil, para defender al pobre, para defender al menesteroso. Cuando usted encuentre una persona así, no solamente vote por él, cásese con él. Cásese con ese personaje. Sí, es por eso que la iglesia cristiana hoy en día prefiere más bien hacerse a un ladito de la parte política, porque ¿dónde están los hombres temerosos de Dios? Que van a hacer, que a la hora de hacer leyes, a la hora de hacer cualquier cosa, no van a hacer acepción de personas. Lamentablemente, hoy en día estamos viendo que la política es la política de todo el pueblo, hasta que se llega al puesto y se empieza a privilegiar a los escogidos, solamente a los suyos. Y eso es la política que tenemos hoy en día en nuestra sociedad y en toda Colombia y prácticamente a nivel casi que mundial. Por eso entonces la palabra dice, mire, Dios instalaba a esos jueces, Dios instalaba a los gobernantes con ese propósito, pero Asaf desde el templo como sacerdote, como cantor, veía y miraba hacia afuera, y como ministro del Señor, él sabía dónde estaba el verdadero poder de Dios. Él miraba a los corruptos, él miraba a los jueces, él miraba a los políticos, y él sabía que el poder de Dios era más grande que ellos, porque él desde el sacerdocio, desde allí, podía mirar con una perspectiva divina. Y esa es la invitación primera que la palabra hoy nos hace, mirar con los ojos de Asaf. Iglesia, hay esperanza. Si Jesucristo no hubiera venido, estaríamos en manos de los jueces de este siglo. Pero como Jesucristo vino, usted y yo como sacerdotes sabemos de dónde emana el verdadero poder. Y entonces Asaf viene y dice y presenta a Dios por eso les digo, es importante ver desde dónde lo mira Asaf, porque Asaf lo mira desde el templo, como un cantor que sabe que cuando canta, desciende la presencia de Dios, desciende el poder de Dios con todo, que el hombre puede emitir leyes, que el hombre puede sacar leyes, puede decir, puede ir, puede venir, pero cuando Dios viene, hace lo que Él quiere, y entonces es Asaf el que viene y dice, volvemos al Salmo 82, Dios ocupa su lugar entre sus dioses, según la Reina Valera. Entre sus jueces, Dios ocupa su lugar. Solamente una persona que está en el templo adorando a Dios y conoce el poder de Dios puede mirar hacia la parte política y decir, Dios está gobernando allá. Dios se metió en el Congreso de la República, Dios se metió con los senadores, Dios se metió hasta con los mismos presidentes de todos los pueblos, de todas las naciones. Dios los tiene, son trabajadores de Dios y no se han dado cuenta y no lo saben. Solamente una persona que está en comunión con Dios, un sacerdote, un cantor, un adorador de Dios, conoce el verdadero poder y dice, mire, si esas leyes se están dando hoy en día, créame, Dios las está permitiendo. Asaf está presentando a Dios como un juez supremo que no tiene problema alguno en presentarse en medio de los que se llaman dioses.
en medio de los que él llama, la Biblia llama dioses, jueces. Ahora, esa palabra dioses, como les decía, es la palabra él. Él. ¿Y qué significa él? Poderosos, fortalezas, ídolos, hasta ídolos. De ahí aparece Gabriel, poderoso, una fortaleza, un guerrero, para la honra y gloria de Dios. No, Gabriel, Miguel, el que peleaba. Gabriel era el mensajero. Miguel, el que peleaba. Siempre que usted encuentra a Miguel en la Biblia, lo encuentra peleando. Ese era el ángel que venía y luchaba y peleaba. Miguel. Y entonces todos terminaban en él. ¿No es cierto? Luzbel. O sea, esos tipos de dioses podían ser buenos o se podían torcer. De igual forma seguían siendo poderosos, fortalezas. Podían ser potencias. Y Dios no tenía problema. Fuera que fueran jueces buenos o fueran jueces malos, Dios no tenía problema alguno, no tiene problema alguno, dice Asaf, en presentarse en medio de ellos. ¿Por qué es importante que usted entienda eso? Porque usted dirá, ¿qué tendría que hacer Dios en el Congreso de la República? No, Dios por allá ni se aparece. Allá está. Allá está. ¿Qué tiene que hacer Dios con un alcalde corrupto? Donde hay un alcalde corrupto, donde hay corrupción, donde se están emitiendo leyes corruptas, donde se está sacando plata por debajo de cuerdas, donde se están haciendo malos negocios. ¿Qué tendría que hacer Dios allá? Pero Dios, ¿cómo se va a aprender? No, es que a Dios lo sacaron de esa alcaldía. Asaf dice, no, allá está metido. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Está en medio de ellos. ¿Sabe lo que significa la palabra en medio? Corazón, centro, está en las entrañas. Asaf está diciendo, Dios ocupa su lugar en medio de los dioses. Él juzga en medio de los jueces. Y luego dice que esos jueces eran injustos. Entonces lo que me está diciendo es, Dios está en medio de los jueces injustos. ¿Y qué está haciendo? Delimitándoles el terreno. ¿Hasta dónde pueden llegar ustedes y hasta dónde no les permito? Todo lo que está pasando en nuestro país está en la mano de nuestro Dios. Dios es el que está permitiendo todas las leyes que últimamente se emiten, aún aquellas malvadas, aquellas leyes de impiedad, aquellas cosas que van en contra de la misma moral. Todo eso tiene el tinte de que Dios lo está permitiendo hasta cierto punto. Y lo más tremendo es que Asaf dice, él juzga en medio de los jueces. Dios ocupa, Dios está en medio de los dioses. Allí la palabra estar o es ocupar significa estar de pie, gobernar, estar al mando. Asaf no está diciendo, Dios es un congresista más, él también da su voto. No, él está diciendo, él es el jefe, él es el que gobierna, él es el que está siempre erguido. Eso es lo que significa permanecer erguido, permanecer siempre. O sea, nada se le escapa. Dios está gobernando por nosotros. Y créame, si no fuese así, amada iglesia, decretos como perseguir y cerrar iglesias ya habrían salido. Decretos como acabar con toda forma de cristianismo. Hace poquito se trató de sacar un decreto parecido, ¿no? Cobrarle impuesto a todas las iglesias de los diezmos, de todos sus ingresos, de todas sus cosas, impuesto para el gobierno. Y eso se cayó. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios está allí, delimitándoles.
Y ellos muy enojados, muy bravos. Esa senadora por allá, muy enojada. O congresista, yo no sé qué era, muy enojada ella. Porque, ¿y cómo no lo van a hacer? Es que las iglesias también. ¿Y qué tuvo que reconocer? Dios me puso el tate quieto y hasta aquí no me permite pasar. De aquí no me permite pasar. Dios está en medio de la injusticia, poniéndole límites para que no puedan afectar a su pueblo. Y eso a mí personalmente me da mucho, mucho gozo y mucha paz. Pero eso solamente lo puede ver un adorador. Eso solamente lo puede entender alguien que tiene comunión con Dios, relación con Dios. Porque el que no tiene relación con Dios no ve sino lo malo. No, vea, ahí nos chantaron otra ley. Vea, si ve, ahí nos están persiguiendo, ahí nos están atacando. Mire, y ay, no, esto está muy horrible. Qué cosa tan horrible. Y entonces ya nos van a cobrar más impuestos y nos van a subir más. Y entonces ahora ya van a masacrar. Y entonces no, hay que pagar para que no nos maten. No, qué cosa tan... Sí, el que no tiene comunión con Dios, lo que le espera es unas migrañas, un estrés impresionante. Pero solamente un adorador puede darse cuenta. Dios está en el control de todo. No se preocupe, iglesia. No se preocupe. En realidad, Dios tiene todo en su mano. Él no va a permitir que pasen más allá de lo que Él les permite. Sin embargo, aun cuando Asaf ve todo eso desde ese punto de vista, eso no quiere decir que no duela. Eso no quiere decir que no quiera hacer algo. Y por eso llega el versículo 2 diciendo: ¿hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Hombre, defiendan al débil, al huérfano. Sí, duele, duele. Claro que duele. ¿Cómo no va a doler? ¿Cómo no va a doler que le saquen plata a uno para pagarle a otros que andan en el monte con un fusil y que me están amenazando? Ahora de cuenta mía, ya no me van a tener que cobrar la vacuna, ya yo la voy a dar voluntariamente. Ya no me van a tener que sacar la plata de esa manera, ya yo se la voy a entregar. ¿Cómo no va a doler? Claro que nos duele. Pero lo que pasa es que, mire, si yo empezara este texto bíblico solamente en el versículo 2, solamente estaría hablando de decepción, qué dolor. Pero no, Asaf empieza manifestando la soberanía de Dios por encima de todo, por encima de ellos. Y por eso, con toda la autoridad, él dice: ¿hasta cuándo ustedes van a seguir haciendo maldad? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir oprimiendo? ¿Hasta cuándo ustedes van a tener a seguir? Y por eso es que yo le invito, iglesia, aunque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, aunque sabemos que Dios tiene el control de los gobernantes, sean buenos o malos, así como de Gabriel, de Miguel, también de Luzbel, aunque sabemos que Dios tiene el control, no dejemos de clamar. No dejemos de clamar por gobiernos justos. No dejemos de clamar por la justicia en medio de nosotros. Clamamos por un gobierno que defienda al débil, que haga justicia al afligido, al necesitado. De verdad, que no piense que subir la gasolina solamente va a afectar a los ricos. O sea, que no me traiga esa idea tan charra, pues, de que eso solamente va a afectar a los ricos. Que el débil, el pobre se está viendo afectado. El pobre se está viendo afectado cuando le suben la canasta. Sí, sigamos clamando realmente por lo que está pasando en nuestro contexto, en nuestro entorno. Porque por beneficiar a unos pocos, sí, seguimos clamando por eso. Pero todo esto lo clamamos mientras sabemos quién manda. Mientras sabemos quién manda. Y ese versículo 1 nos ayuda a aceptar lo que está pasando en el versículo 2, en el versículo 3 y en el versículo 4. Nos ayuda a entender quién es el que manda. Pero entonces viene Asaf y le dice a esos hombres: hombre, por favor, ayuden. Él no deja de clamar. Él no deja de clamar. ¿Y qué sucede en el versículo 5? Él dice: ellos no saben ni entienden. Y por eso yo les decía al principio, si yo tuviera la oportunidad de sentarme frente a esas personas, yo le diría lo mismo que le dice a Asaf: venga, ¿hasta cuándo usted va a hacer esa maldad?
¿Hasta cuándo usted va a sacar, hasta cuándo ustedes van a sacar esas leyes? Si yo tuviera la oportunidad de hablar 5 minutos en el Congreso, yo creo que eso es lo que hablaría yo. Yo cogería el Salmo 82, les diría, ¿hasta cuándo van a hacer leyes que benefician a unos pocos? ¿Hasta cuándo van a oprimir al afligido? ¿Hasta cuándo nos van a subir la canasta? ¿Hasta cuándo? Mire, ustedes tienen que dar cuenta de Dios de todo lo que están haciendo. ¿Hasta cuándo van a matar niños? ¿Hasta cuándo van a dejar que este pueblo muera de hambre? ¿Hasta cuándo va a suceder esto? Yo les preguntaría, sí, cogería este salmo. Sin embargo, lo que la palabra me enseña es, como esto ya está escrito, ellos ni van a saber, ni van a entender de qué les estoy hablando. Yo les voy a hablar de un juicio final, del cual ellos ya no quieren escuchar, ya ni siquiera creen, ya ni siquiera entienden. Dice el texto que los gobernantes no saben que son dirigidos por la mano de Dios, ellos no lo saben, y esto lo lleva, y esto lleva al mundo a las tinieblas. Ellos gobiernan en medio de las tinieblas. ¿Y sabe qué significa la palabra tinieblas ahí? Es la palabra Haxcheká. Significa miseria, oscuridad. Dice acá, ellos no saben ni entienden, caminan en miseria y van llevando al pueblo a la miseria, a la oscuridad donde el pueblo dice, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Y ahora qué pasará? El pueblo se va llevando, sí, y estos hombres van viviendo de esa manera. ¿Y sabe qué es lo más termina diciendo ahí mismo en el versículo 5? Son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Y esa palabra cimientos me llama la atención porque, bueno, ¿cómo así que cimientos? ¿Unas columnas o qué? Y en realidad la palabra cimientos es la palabra mosad, que significa fundamentos. Son sacudidos los fundamentos de la tierra. Son las bases. Eso es lo que significa la palabra mosad. Las bases sobre las cuales fueron fundada la tierra. ¿Y cuáles son las bases sobre las cuales fueron fundada la tierra? Que hoy en día Dios está permitiendo que sean sacudidas. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Esa es una base. Y les dijo, creced, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla. Esa es otra base. Y gobernad sobre los peces del mar, sobre el esa es otra base. Y son exactamente las bases que para nuestra época están siendo sacudidas. Sin embargo, Asaf mira y dice, y Dios sigue teniendo el control, aun cuando permite que las bases sobre las cuales fue fundada la tierra sean sacudidas. Hoy en día tenemos los fundamentos de la moral olvidados por completo. Hoy en día no hay moralidad, ni en la televisión, ni en la calle. Los fundamentos no se toman en cuenta lo que es necesario, no se toma en cuenta lo estrictamente necesario para que un pueblo viva, como nuestros hijos. Como nuestros hijos. Ya no se defienden a los hijos. Ya no se defiende la educación de los hijos. Ahora los hijos le pegan a los padres y los llegan a defender. Déjeme hacer lo que yo quiero, déjeme mandar, déjeme gobernar. Ahora los hijos le dan órdenes y le enseñan a los padres. Y los padres tienen que vivir toda la vida pidiéndoles perdón a sus hijos. Perdón si te hice sentir juzgado, porque te dije que no hicieras eso, perdón. De verdad pero es que mira, yo te quiero recomendar. No quiero. Ay, bueno, entonces ¿qué quiere? Entonces ¿qué desea? Y constantemente estamos viendo eso en nuestra sociedad. Nuestros hijos, la familia, es otra base, otro fundamento súper importante. La obediencia. La obediencia son fundamentos importantísimos, bases
que necesitamos para poder vivir. Créame, un pueblo que no le enseña, a un pueblo que no le enseñan a obedecer desde pequeño, jamás va a tampoco obedecer a Dios. Si usted no le enseña a su hijo a obedecerle a usted, jamás le va a obedecer a Dios. Pero resulta que es que los derechos hoy en día, las leyes de los jueces, arman a nuestros hijos para que nosotros no podamos enseñarles la obediencia. Tienen una cantidad de armamentos, tienen una cantidad de cosas. La obediencia, el trabajo, que cada cual decida lo que quiere ser en la vida. Ya eso de enseñarle al niño a trabajar, eso es, ¿cómo es que llama eso? Abuso infantil o explotación infantil. Yo recuerdo que en las vacaciones del colegio yo brillaba buses, vendía bombas en Semana Santa en Sabaneta, vendía mangos en el zoológico. A mí me tocó esa infancia. Y ya cuando fui adolescente, seguía haciéndolo, ya para beber, para otras cosas, pero seguía haciéndolo. Y nadie denunció a mi papá. Nadie le puso problema a mi papá, ojalá. Mire, descarado, dejó el niño brillar un bus. Usted no sabe lo que significa brillar, sacarle brillo a un bus, por fuera y por dentro. Si yo me veo a gatas si termina uno mancado, brillando el carro que es pequeñito. Imagínese un bus. Un niño de 12 años brillando un bus completo. El bus se iba de ruta y yo era por dentro, yo me iba de ruta con él. Todo el viaje. Y la gente se sentaba y yo, perdón. Y hágale. Y todo el viaje para poder terminar de brillar el bus, por dentro y por fuera. Nadie explotó a mí, nadie le dijo a mi papá. Y no me malformé, o al menos eso creo. Creo que salí hasta bueno. Pero hoy en día, esos principios de enseñarle a los niños a trabajar, de enseñarle la responsabilidad. No. Pero este niño me está pidiendo unos tenis que valen 800.000 y yo no tengo en 80.000. Y entonces, no hay que mirar a ver cómo se los conseguimos. Y va uno a ver y es el niño de 25 años que está acostado en la cama y no quiere hacer nada. ¿Cómo así? Qué pesar, es que el niño, el bebecito, no quiere trabajar. El servicio, los dones fundamentales se tergiversaron. El servicio es fundamental para vivir en sociedad. Si yo no sirvo para servir, no sirvo para vivir. Si yo no vivo para servir, así es que dice el dicho, si yo no vivo para servir, no sirvo para vivir. Mire, el servicio es uno de los fundamentos importantes de la sociedad. Yo poder hacer un favor, yo poder ser servicial con el otro, yo poder colaborarle, compartir, venga, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué nos podemos colaborar? Crecemos como sociedad, pero hoy en día nadie quiere servir. A los jóvenes no se les está enseñando a hacer un favor. ¿Y cómo voy yo? ¿Y cuánto me van a dar? Tienes que pagarle. Llegó al punto que al joven se le paga para que arregle la cocina de su propia casa. Al muchacho se le paga. Ya es otro tipo de vacuna. Usted le paga al muchacho para que estudie. ¿Cómo motiva usted a los muchachos para que estudien hoy en día? Dígale cuánto les va a dar. Y él se pone las pilas. Las bases de nuestra sociedad, los cimientos están temblando. Iglesia, y Dios sigue al mando. Aun cuando todo eso tiemble, usted y yo, como adoradores del Rey de Reyes y del Señor de Señores, tenemos que entender, Dios no ha perdido el control. Porque créame, tiempos difíciles van a venir más todavía, pueden venir más. Leyes nuevas, leyes raras, sí, van a venir más. Cada día van a oprimir más al pobre, cada día van a salir más leyes que nos van a coger más del cuello. Listo. Pero Dios sigue parándose firme, gobernando en medio de los dioses.
delimitándoles hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no pueden ir. Todo esto lleva al mundo ¿a qué? A una catástrofe. Y la palabra de Dios lo había pronunciado, la palabra de Dios nos lo había anunciado, la palabra de Dios nos lo había profetizado, y es por eso que Dios lo permite, porque el cumplimiento de su palabra se debe de dar. Todo lo anterior es necesario ¿para qué? Dice el verso 8, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Todo lo anterior es necesario para que el hombre malo sea destruido, para que el hombre malo sea juzgado, para que el hombre malo sea eliminado, sea quitado por su maldad, y el Señor vuelva otra vez a restablecer su reino. Es necesario que Dios permita que ellos gobiernen y gobiernen mal y destruyan la tierra para Dios juzgarles y poder restablecer. Y al fin y al cabo, todo le pertenece a Él. A aquel que puso las bases desde el principio, desde Génesis capítulo 1. A aquel que nos enseñó los principios de los fundamentos desde Génesis, desde que la misma creación. Es el mismo que recupera todas las cosas. Es el mismo al que le pertenece todo. Y en todo el proceso entre su creación y volver a retomar el control, Él nunca ha dejado de gobernar. Pero solamente un adorador puede verlo. Y yo le quiero invitar a usted a que usted tenga intimidad con Dios, independiente de lo que usted esté viviendo. Independiente de cuánto le está afectando la ley. Independiente de cuánto le está afectando este gobierno, o el gobierno anterior, o el tras anterior. Una persona que no tiene comunión con Dios no tiene sino palabras de desprecio. Una persona que no tiene comunión con Dios no tiene sino palabras de odio en su corazón. Y nosotros los creyentes muchas veces nos prestamos para eso. Por eso empezamos esta predicación diciendo, ¿cuál es la orden de Dios respecto a los gobernantes? Ore. Ore por ese desgraciado que puso la ley de matar a los niños. Ore por él y dele gloria a Dios por ese hombre. Pídale al Señor que algún día se pueda arrepentir, porque el deseo de Dios, el proyecto de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Ore por aquellos que imponen leyes. Oren por aquellos que nos persiguen. Oren por esa senadora que decía que la iglesia tenía que dar yo no sé cuánto de todo lo que recoja. Ore por ella y bendígala. Deje de hablar mal. Sea un Asaf, sea un sacerdote, métase en comunión con Dios y usted va a tener la capacidad de orar hasta por la persona que le está persiguiendo a usted, hasta por la persona que le está oprimiendo a usted. Usted va a tener la capacidad de orar y de bendecirle y decir, Señor, yo bendigo a mi opresor, yo bendigo a mis gobernantes, yo bendigo a este policía que me está cobrando algo injusto, yo lo bendigo en el nombre del Señor. Yo bendigo a los corruptos, yo los bendigo. ¿Por qué, Señor? Porque yo sé que están en tu mano, porque te pertenecen a ti, porque tú tienes el control sobre ellos. Y si tú permites que ellos me opriman, eres tú quien lo permite. Y van a oprimirme hasta donde tú lo permitas. De ahí no van a poder pasar. De allí no van a poder pasar. Así la ley los cobije. De allí no van a poder pasar. Conviértete en un adorador como Asaf, para poder ver la gloria de Dios en medio de la tribulación y para poder ver a Dios detrás de todos esos dioses. Te quiero invitar a que cierres tus ojos y pienses por un momento en ese opresor, en esa dificultad, en la forma en que te ha afectado la ley de los hombres, en la forma en que te ha perseguido. Sabes, muchos de nosotros nos hemos quejado por los incrementos en la canasta familiar.
Pero cuando tú eres adorador de Dios, tú ves a Dios detrás de esos dioses que impusieron esos impuestos y te das cuenta que el Dios que está detrás hasta aquí te ha dado comida. Muchos de nosotros nos hemos quejado por el incremento en la gasolina, pero solamente una persona que tiene comunión con Dios sabe que hasta aquí Dios nos ha permitido vivir aún con esos incrementos. Nos ha permitido movilizarnos y así suba el transporte. Dios nos ha dado para podernos transportar. Dios nos ha provisto. El Dios que está detrás de los dioses, el Dios que está gobernando a los mismos dioses. Eso solamente un adorador lo va a ver, un Asaf, un hombre que esté en comunión con Dios. Y tú que sufres porque vienen nuevas cosas, porque se levantan, y tú que estás maldiciendo y te estás diciendo, pero ¿cómo me van a cobrar un impuesto para los corruptos? ¿Pero cómo me van a cobrar un impuesto para pagarle a los violentos? Tú conviértete hoy en un adorador del Señor y date cuenta que solo Jehová puede permitir eso. Si es que se llega a dar, solo Jehová lo va a permitir. Solamente Él puede permitir que suceda. Y si lo llega a permitir, Él te va a proveer con qué. Y cualquier cosa que te quiten los dioses de este mundo, Jehová te lo puede devolver 3 y 4 veces. Tú no tienes problema alguno, no tienes nada que temer. Iglesia, no tenemos nada que temer. Debemos de enfocarnos en ser verdaderos adoradores, verdaderos cantantes, cantores de la gloria de Dios. Dale gracias, porque no te ha dejado a merced, no te ha dejado a merced de los injustos. Solamente ríndete ante Él y dile: Señor, si tú quieres, si yo me llego a quebrar económicamente, eso es un trato tuyo conmigo. Eso no es la culpa del gobierno. Eso es un trato tuyo conmigo, porque solamente tú puedes permitir esa clase de cosas. Pero si yo llego a prosperar económicamente, eso solamente viene de ti. Toda mi economía viene solamente de lo alto, del Padre de la luz, porque yo veo a Dios obrando en medio de los dioses. Él siempre reina, Él siempre gana.